Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos a otros temas y vamos a hablar sobre esta acusación directa que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros funcionarios públicos. Es todo un tema, se pone en la relación color de hormiga entre México y los Estados Unidos. Vamos a hacer un análisis en torno a esto con Moisés Hernández Yoldi. Él es analista político y también gerente general de Grupo Imagen del Golfo. Adelante, Moy. Muy buenas tardes. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes a ti, a tu auditorio. Gracias por permitirme compartir estas reflexiones, opiniones con respecto a este evento inédito. Lo primero que diría yo es que se trata de un tema inédito, grave, delicado. Y digo inédito porque estaba yo revisando hace algunos minutos en la relación binacional entre Estados Unidos y México si existía un antecedente con respecto a que el gobierno de los Estados Unidos, Washington, hiciera una acusación de tal envergadura, de tal gravedad en contra de un gobernador en funciones. No existe. Hay algunos antecedentes. El caso de Mario Villanueva Madrid, el exgobernador de Quintana Roo, de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, pero y algunos otros funcionarios, incluso federales, pero todos ellos ya no estaban en funciones. Esta es la primera ocasión, y esto es lo primero que tendríamos que registrar, que el gobierno de los Estados Unidos hace una acusación, y no solo acusación, Jorge, amigos, sino una orden de aprehensión en contra de un gobernador en funciones. En este caso, Rubén Rocha Moya. No solamente en contra de él, atención, hay acusaciones en contra de otros altos funcionarios del gobierno y de la policía del estado de Sinaloa. En una nueva acción en el marco de la guerra contra el narcotráfico, las acusaciones son, tomemos nota para tener contexto, en contra de Enrique Insunza Cázares. Él es senador de la República del Grupo Parlamentario de Morena. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa. Damaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa. Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa. Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisionario general de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública. José Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva. Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán en funciones, y de Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán. Es decir, Rocha Moya es solamente la punta del iceberg. Se trata de todo un paquete de funcionarios estatales y municipales y un senador en funciones que son señalados por el gobierno de los Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado. Es una situación grave que coloca en una posición muy delicada al gobierno de la República, al gobierno federal, y hay quienes piensan, y yo me sumo, que el gobierno federal debió haber tomado cartas en el asunto antes de que un gobierno extranjero asestara un golpe de estas características. Creo que había elementos suficientes como para que el gobierno de México llevara a cuentas a estos funcionarios que evidentemente tenían una serie de acusaciones o señalamientos, sospechas fundadas con respecto a sus acercamientos y vínculos con grupos de la delincuencia organizada. ¿Qué pasa ahora? Pues que el gobierno mexicano tendrá que responder con toda la habilidad diplomática. Lo primero que ha hecho ya la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido actuar con cautela, como ha sido la característica del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues pedir pruebas. Creo que está actuando conforme al sentido común, a la prudencia, no está rechazando nada, simplemente está pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que aporte pruebas, y creo que este es un primer paso que va a marcar la ruta de la cautela que ha caracterizado al gobierno de Sheinbaum. Pero sí es una situación muy delicada, es una situación inédita, como lo dije en un principio, y que afecta, por supuesto, en estos momentos que estamos a días de que inicie la negociación del Tratado de Libre Comercio. También habría que tomar en cuenta una situación, Jorge, amigos que nos escuchan y que nos ven. Estados Unidos está en la víspera de un proceso electoral. Las encuestas de popularidad de Donald Trump han venido a la baja. Yo no dudo también que esto tenga un arista político electoral y que México lamentablemente vaya a ser utilizado como un trampolín para Donald Trump para elevar sus votos y su popularidad,
porque no le están saliendo las cosas en Medio Oriente en esta guerra en Irán. Creo que eso también no podríamos perderlo de vista, pero lo que está pasando en México es delicado. En México el sector empresarial ha pedido certidumbre, cosa que no se está dando. Y hay acusaciones y señalamientos muy graves con respecto a muchos políticos mexicanos, particularmente ligados a Morena, que traen vínculos que los relacionan con la delincuencia organizada. Ese sería un primer comentario con respecto a esto que está ocurriendo, Jorge. Moisés, en torno precisamente a ese tema, por una parte sería más o menos como un Pedro y el Lobo con el gobierno federal, directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde ya le venían avisando, ya le venían diciendo de diferentes emisarios desde los Estados Unidos de que esto se tendría que detener. Estaban encima, y han estado encima, sobre todo, de todas estas relaciones del crimen organizado con los políticos mexicanos. Ya se han asestado golpes interesantísimos, que ya lo hemos visto en los últimos meses, al crimen organizado. Se está llevando este trabajo de relación bilateral en torno a la seguridad, pero no se había hecho nada con relación a los políticos. Ahora se da este golpe. ¿Qué crees que es lo que pueda venir en torno a esto? Y sobre todo, ¿qué va a hacer el gobierno federal en este sentido, Moisés? Mira, este es un buen punto porque lo dices bien, acertadamente. Este gobierno, la administración de Sheinbaum ha marcado una diferencia con respecto a la política en contra del crimen organizado si lo comparamos con lo que venía haciendo el gobierno de López Obrador. Este gobierno evidentemente ha mostrado mayor voluntad de colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Hay todos los días golpes que se están asestando. El tema del crimen organizado en contra del cártel Jalisco Nueva Generación y su líder fue uno de los golpes más importantes que ha dado este gobierno y una muestra de la voluntad de querer combatir a ese nivel. Pero tienes toda la razón. Creo que este gobierno está entrampado porque hay señalamientos en contra de funcionarios federales, gobernadores, alcaldes que pertenecen a Morena y que este gobierno, creo yo, que está atrapado, está empantanado, está entre la espada y la pared, entre las acusaciones que llegan desde Washington y pues la incapacidad de señalar a sus propios correligionarios. Creo que el gobierno de Sheinbaum se enfrenta a una gran disyuntiva o hacer una cirugía de gran envergadura en contra de gente que se ha involucrado, se ha inmiscuido, se ha filtrado en las mismas entrañas del movimiento, porque así lo llaman ellos, no se describen como un partido, sino como un movimiento, el famoso Morena, y al mismo tiempo pues lavarse la cara hacia afuera, porque el gran discurso de ellos es el combate a la corrupción, el no mentir, no robar, no traicionar. Pero creo que el gran cáncer que está carcomiendo a este movimiento político-social que hoy es hegemónico en el país, pues está dentro, ¿no? Está dentro y yo no dudo que el gobierno de la presidenta Sheinbaum tenga la voluntad de combatir a través de su secretario de Seguridad Pública, Harfuch, no lo dudo, pero sí creo que está en una situación muy complicada bajo presión desde Washington. Pues fíjate, Moisés, te agradezco mucho que hayas participado con nosotros con este amplio análisis que nos das. Creo que nos tenemos que quedar hasta aquí porque todo lo demás va a ser especulativo. ¿Es correcto? No, sí, hay que esperar a ver qué es lo que viene. Sí, hay que esperar, no podemos entrar más allá porque vamos a entrar en el terreno de la especulación. Por lo pronto es una apertura a lo que se va a venir. Y ante esto, pues, Moisés, vamos a estar muy al tanto y si nos permites, pues estaremos contigo en los próximos días, pues para ir viendo qué se da y seguir haciendo estos análisis, Moy. Mi estimado Jorge, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Moisés Hernández Yoldi. Él es analista político, también es el gerente general del Grupo Imagen del Golfo, que estuvo aquí con nosotros precisamente haciendo este análisis sobre esta acusación de Estados Unidos en contra del gobernador Rubén Rocha Moya, gobernador actual del estado de Sinaloa. Nos vamos a ir a un corte, vamos a regresar con más.